Uno de los temas que hemos estado revisando con los experticias y los expertos, ¿no es cierto?, tiene que ver con, con la discusión sobre el papel que juegan los expertos, las expertas y las experticias en el mundo contemporáneo, lo que se ha venido a llamar, ¿no es cierto?, por algunos y algunas la muerte de la experticia. ¿Sí? Esto tiene que ver principalmente con el papel que han jugado las expertas y los expertos a nivel, sobre todo, del manejo de la economía, en fin, y otros ámbitos donde los científicos y las científicas entran en discusión con la sociedad de una manera muy, muy directa. Hemos visto acá que el papel de los expertos y las expertas también están como un ámbito muy importante como asesoramiento a las actividades y a las acciones del poder político. Y hemos mirado acá en este curso también cómo la pandemia nos ha mostrado, ¿no es cierto?, estos últimos 2 años, el papel que juegan claramente, ¿no es cierto?, los expertos y las expertas en el tema del manejo del fenómeno, digamos, tanto epidemiológico, pero también social, eh, hasta psicológico, digamos. Son varios elementos que uno podría encontrar. Y sin embargo, al mismo tiempo como que estamos mirando que la experticia juega un papel en la sociedad, también, ¿no es cierto?, hemos estado mirando el último tiempo cómo la discusión sobre el papel de los expertos ha llevado a algunos a decir que en el fondo la experticia está desapareciendo, algunos dicen que ha muerto, o, ¿no es cierto?, está siendo, por último, bastante cuestionada. Esta lectura que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Veamos el texto para que lo tengan más, más nítido, ¿no es cierto?, que está acá, ¿no es cierto?, puesto acá, que tiene que ver con las experticias, ¿no es cierto?, científicas como un aspecto performativo, donde entra, ¿no es cierto?, esta relación entre Estado y sociedad que hemos estado mirando en el texto anterior. Eh, es un estudio que se aplica principalmente a ciertos lugares, no está, digamos, uno lo puede mirar desde Chile, pero claramente está orientado sobre todo a los Estados Unidos. Pero aún así es un trabajo que nos puede ayudar a entender el fenómeno, para entender, digamos, el fenómeno y el papel que juega la ciencia en todo esto. Bueno, el autor habla que Estados Unidos, que el lugar que se estudia acá principalmente en este libro, tiene una suerte de culto con lo que él llama su propia ignorancia. No es solo que no sepan mucho sobre ciencia, política y geografía, sino que tienen un sistema, según él dice, diseñado para liberar a todas las personas, ¿no es cierto?, de tener que saber de todo. Y es una sociedad que funciona gracias a una división del trabajo, por lo tanto, ni siquiera es un problema el hecho de que no todos sepamos de todas las cosas, digamos. Eso es como se ha configurado la sociedad del actual, ¿no?, sociedad del conocimiento, o, ¿no es cierto?, la sociedad de los expertos. El problema que el autor habla, ¿no es cierto?, no es que la gente no sepa, sino, ¿no es cierto?, que es normal, porque no todos podemos ser expertos en todo y todos estamos ultra especializados para ciertas cosas, ¿no es cierto?, en algunos casos, sino que muchas personas en Estados Unidos están orgullosas de no saber las cosas, de no saber cosas. Tanto así que en Estados Unidos y en muchos lugares, ¿no es cierto?, la ignorancia ha sido hasta considerada una suerte de virtud, que se contrapone, por supuesto, a lo que piensan de los expertos, ¿no? Entonces, esta es una interpretación que hace el autor en la sociedad contemporánea, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, para poder advertir cómo las experticias se están dando en una sociedad que es una sociedad claramente, ¿no es cierto?, eh, vinculada a los egos de las personas. El gran motor de nuestra sociedad, según estas interpretaciones, es la propia vista sobre uno mismo, el ego, ¿no? Por lo tanto, el hecho que existan expertos y que digan, ¿no es cierto?, que algunas personas están equivocadas en algo, ¿no es cierto?, de alguna forma afecta a ese ego que es tan exacerbado en la cultura de los Estados Unidos, como muestra acá, ¿no es cierto?, este texto, pero también uno podría ampliar a la cultura contemporánea, incluso a nuestra propia cultura. Esta es la típica interpretación
que se hace respecto de que somos una sociedad un poco del selfie, o sea, como una sociedad que se mira a sí misma constantemente. Hay otros autores que también lo han desarrollado, sobre todo filósofos como Byung-Chul Han en Alemania, digamos, que a pesar de que es coreano, escriben en ese idioma, en alemán, y ha hablado mucho de que las personas, ¿no es cierto?, del mundo contemporáneo hacemos un esfuerzo por optimizar nuestro perfil a través de las redes sociales, evidentemente, ¿no? Nuestro perfil, eligiendo muy bien la fotografía, la frase que va a aparecer en Twitter, lo que uno dice, ¿no es cierto?, en las redes sociales, etc. Por lo tanto, es una cultura en la cual nosotros vivimos donde el ego está exacerbado, donde nos miramos nosotros mismos todo el tiempo. De hecho, estas clases que nosotros hacemos, aunque ustedes tengan la cámara, me imagino apagada, creo que sí, ¿no? También ha influido en la medida en que nos vemos a nosotros mismos, ¿cierto? Sobre todo los profesores y las profesoras, cosas que antes no hacíamos. O sea, uno hacía una clase y veía a los estudiantes, y ahora uno hace una clase y se ve solamente uno mismo. Y se está viendo todo el tiempo, y como lo estoy haciendo ahora, además se está grabando. Por lo tanto, lo que se va a mostrar en esta imagen que uno está haciendo, por ejemplo, en esta clase, el entorno que rodea, ¿no es cierto?, donde uno está sentado, el código vestimentario, que siempre ha sido importante los códigos vestimentarios para digamos, ubicarnos socialmente, son aún más fuertes, ¿no es cierto?, en este mundo digital en el que nosotros vivimos. Por tanto, lo que el autor está diciendo, por eso lo quiero recalcar, lo que el autor está diciendo es que vivimos en una sociedad donde cada vez más los egos están sobredimensionados. Por lo tanto, equivocarse en algo, reconocer que uno no sabe algo, ¿no es cierto?, es tomado como una suerte no sé, afrenta, como algo que no es aceptado de alguna manera. Y esto ha llevado, ¿no es cierto?, a lo que el autor habla de una suerte de declaración de independencia, una nueva declaración de independencia, puesto que ya no sostenemos que las verdades sean evidentes, sino, ¿no es cierto?, que de alguna manera hasta las que no son ciertas, ¿no es cierto?, las podemos tomar como evidencia, como algo verdadero. Esto es lo que también le llamamos la sociedad de los postfactual, es decir, lo puedo anotar en el chat para que lo vean, ¿no es cierto?, donde la noción de verdad, ¿no es cierto?, ha quedado de alguna forma afectada. Y ahí, evidentemente, los expertos y las expertas tienen un problema bastante grande, porque si las personas ya no van a estar creyendo que existen verdades que puedan ser originadas qué sé yo, por estudio, ¿no es cierto?, por base, bueno, en el fondo por base científica, que en el fondo también es una base empírica, por establecimiento de pruebas, digamos. Entonces, todas las verdades son realmente, todo es verdad, todo puede ser, digamos, considerado como algo verdadero, valga la redundancia, ¿no es cierto? Eso justamente nos hablaría de lo que muchos autores hablan de una sociedad postfactual, donde ya el factum, el hecho, el que antes, ¿no es cierto?, era el elemento aglutinador y también diferenciador para entender qué era verdad y qué era falso, de alguna forma queda diseminado acá, queda difuminado, perdón, queda feble, queda, ¿cómo se diría?, en una especie de nebulosa, no se sabe bien cómo esto. Entonces, por lo tanto, todas las cosas se pueden conocer y todas las opiniones sobre cualquier tema son tan buenas como cualquier otra. Y esto es súper relevante, porque si una opinión de una persona puede ser tan relevante como otra, ¿no es cierto?, ya desaparece, y ahí sí que es la muerte de la experticia, desaparece la experticia. Si estamos frente a un problema, por ejemplo, que hemos estado mirando ahora, el del coronavirus, ¿no es cierto?, y la opinión de aquellas personas que son estudiosas de epidemiología vale lo mismo que aquella persona que no tiene ningún estudio, y podemos considerar tan válida esa otra opinión del que no tiene estudio, ya no, la experticia pierde todo sentido. No sé si me siguen. Y entonces este tiempo que estamos viviendo ahora es re interesante porque nos ha mostrado en su faz más clara, más evidente, ¿no es cierto?, el papel que están jugando los expertos. Y justamente eso es la importancia de que yo creo que sería este texto para que ustedes puedan entender el problema. O sea, sería bueno que lo siguieran y lo pudieran leer.
Bueno, lo que no es sorprendente es que la gente desestime la experticia, porque eso ha ocurrido siempre, ¿no es cierto? Por alguna forma, los que no están en el ámbito de la experticia, ¿no es cierto?, tienden a desestimarla. Lo complicado que el autor dice, ¿no es cierto?, es que mucha gente con mucha rabia, ¿no es cierto?, y con mucha frecuencia esté desestimando la experticia. Lo que diríamos son suerte de ataques a la experticia, ¿no es cierto?, que se ha practicado principalmente a través de Internet, ¿no es cierto?, las redes sociales, que se ha exacerbado por la naturaleza indisciplinada de las conversaciones en las redes sociales. Es decir, no, evidentemente en las redes sociales no se entregan evidencias, no se entregan pruebas en una discusión, bueno, esta es mi perspectiva, ¿no es cierto?, una discusión más bien emocional, donde las personas tienden a tomar una posición. Uno puede ver en Twitter, lo puede ver en Facebook, digamos, en todas las redes sociales, o también las exigencias del ciclo de 24 horas de noticias, ¿no es cierto?, que nos está bombardeando todo el tiempo de un conjunto de supuestas noticias, pero que en el fondo muchas veces son más bien relatos de cosas que son completamente inconexas, ¿no es cierto? Un portonazo, una bomba que cayó en algún lugar, ¿no es cierto?, del Medio Oriente, un oso bailarín, qué sé yo, y una discusión de cualquier tipo. Entonces las noticias no nos presentan, a pesar de que están 24 horas dando noticias, no nos presentan un relato coherente de cómo funcionan las cosas, o no nos presentan muchas veces un problema, ¿no es cierto?, en su dimensión más compleja, más allá de los minutos que le dedican, que son siempre muy, muy breves. Entonces, el conjunto de todos estos elementos ha hecho, ¿no es cierto?, que sea complicado de alguna forma ejercer, ¿no es cierto?, la experticia con la autoridad y con el prestigio que tenía, ¿no es cierto?, antes. Lo que el autor nos dice, sí, es que no es solamente desconfianza, cuestionamiento o búsqueda de verdad alternativa, que sería importante, porque, o sea, relevante, porque en el fondo así funciona el conocimiento, a partir de no confiar en lo que uno le dicen, a partir del cuestionamiento de lo que uno le están diciendo, o de buscar, ¿no es cierto?, alternativas. Así ha funcionado la ciencia desde que existe como ciencia moderna desde el siglo XVI. El problema, ¿no es cierto?, para este autor es el narcisismo, junto con un desprecio por la experticia como una especie de ejercicio de autorrealización. O sea, es como despreciar la experticia, es como una suerte de ejercicio de, de, de reafirmación del yo. Por eso es que en el fondo esta es una interpretación de este texto un poquito, diría yo, aunque es sociológica, pero pareciera un poquito de psicológica, digamos, de cómo las personas piensan, cómo actúan frente a esto que sienten que es de alguna forma un desprecio por los que no tienen, qué sé yo, conocimiento. Bien. Entonces, en lugar de discutir, ¿no es cierto?, son tomados, ¿no es cierto?, muchas veces los expertos como una suerte de diferencia de opinión. Es decir, en vez de tomar la opinión de los expertos y los desacuerdos, ¿no es cierto?, entre ellos como visiones que se pueden evaluar en base a la evidencia que entregan, ¿no es cierto?, a la profundidad del análisis, ¿no es cierto?, se ve simplemente como una diferencia de opinión, y también como una diferencia de opinión entre aquellos que no son expertos. O sea, en el fondo, lo que dicen los expertos puede ser cuestionado por aquellos que no son expertos y quedar todos en un mismo nivel. El autor nos dice incluso, si insistimos en que no todo es cuestión de opinión, que algunas cosas están bien y otras mal, bueno, entonces estamos siendo idiotas, dice en el fondo. Por lo tanto, aquí hay un problema, ¿no es cierto? ¿Es todo cuestión de opinión y por lo tanto todas las opiniones son tan válidas como otras? ¿O hay opiniones que tienen un mayor peso respecto a otras, dada, ¿no es cierto?, la experticia de quien las emite? Esa es la primera pregunta que yo pondría acá. La voy a poner en el chat como si fuera una pizarra. Y la pregunta es, ¿todas las opiniones son válidas?
Voy a poner acá. ¿Todas las opiniones son válidas o hay opiniones que tienen mayor peso que otras? ¿Qué dirían ustedes? ¿Profe, puede poner de nuevo el PPT? Ah, ok. Que ahí hay algo que... Es que acá dice que no todas las cosas son opiniones. Claro. Evidentemente las opiniones pueden estar todas válidas, pero hay cosas que no tienen que ser consideradas como opinión. Hay cosas que son, no sé, voy a poner del lado de los tecnócratas. Hay cosas que te están diciendo alguien que sabe porque hizo el estudio respecto a cualquier tema. No te está dando una opinión, te está diciendo que es y que no. Obviamente no tan binario, pero eso yo no lo consideraría opinión. Ya, entonces, ahí podríamos pensar un tema, ¿no es cierto? Que las opiniones serían aquellas dadas no necesariamente con conocimiento experto, y el conocimiento experto sería un juicio técnico, por ejemplo. Por ejemplo, Claro, hola, buenas. ¿sí? Claro, Por favor. dale no. Vale. Tiene que ver, yo creo, también con el contexto. Con el contexto, porque, por ejemplo, hablar de temas en los que se puede dar opinión es cuestión de opinión. Pero hay cosas con las que no se puede opinar. Por ejemplo, con las vacunas. Ser antivacuna, no sé si es que sea como un tema de experticia. Porque las vacunas están controladas por estudios que se realizan, no sé, en personas y se hacen las investigaciones apropiadas. Y eso como que, en mi opinión, no debería dar opinión. Valga la redundancia. ¿Ya? ¿Alguien más iba a decir otra cosa? ¿Sí? Yo voy a decir algo. Claro, o sea, similar a lo que dice mi compañero, mi punto yo lo quería marcar en que de repente muchas veces tratan de esconder como una opinión negando hechos. Por ejemplo, pasa mucho así, por ejemplo, no sé, en los debates o cosas así, en donde se dan, o sea, por ejemplo, alguien plantea un hecho y el otro opina así como que ese hecho nunca fue. Así como que cuando ya caemos en eso, yo creo que es como donde pensamos que eso funciona como opinión siquiera, es como, yo creo que ahí caemos en el fondo, como el dejar pasar como eso como opinión, yo creo que está mal. Como que estoy de acuerdo que toda opinión sea válida siempre y cuando sea opinión. Eso. Para nosotros, perdón, sí. No, eso Para nomás. nosotros, Perdón. sí, para nosotros es complicado todo esto porque nosotros estamos hablando desde la universidad. O sea, si nosotros no creyéramos en que existen los expertos y la opinión de los expertos tiene un mayor peso, o de las expertas, porque están basadas en estudios, ¿no es cierto? Que tiene una base de prueba, digamos, empírica. Claro, evidentemente no deberíamos estar estudiando, no deberíamos estar acá. Sería un poquito absurdo, ¿no? Entonces, es bien difícil que uno estudiando en la universidad, ciencia o alguna materia parecida, ¿no es cierto? Pudiera no considerar, pudiera considerar lo que dice un experto o una experta, o lo que no dice una experta, como simplemente como una opinión tan válida una como otra, digamos. Sí, eso yo creo que nos pasa. Claro, uno podría decir que todas las opiniones son válidas. Está bueno lo que dijo su compañero, me gustó, porque uno puede decir, claro, efectivamente todas las opiniones son válidas, porque todos tenemos la libertad de opinar sobre los temas, incluso los temas que no tenemos conocimiento. Y tenemos que hacerlo así, porque si no significaría que solo los expertos hablarían. Pero lo que dicen los expertos, o lo que dicen las expertas, o lo que afirman, podríamos considerarlo como, uno podría pensar, como no como simplemente una opinión, como lo que dice su compañero, sino como una especie de juicio técnico, o de asesoría técnica, o de enunciado, para decirlo en términos filosóficos. Entonces ya no podría ponerse al mismo nivel. Por ejemplo, y lo hemos visto con el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Pero podrían ponerse otros más. Entonces,
respecto de aquellas personas que opinan que por ejemplo, no es necesario vacunarse o usar mascarilla por efecto del contagio, porque ellas sabían de una persona, ¿no es cierto?, que vacunaron y que se enfermó, que terminó, que siguió muriendo, que es parte del movimiento antivacuna, ¿no es cierto?, que ha sido bien fuerte. Entonces, por un caso, por una persona, ¿no es cierto?, ellos ponen en duda estudios que se hacen sobre grupos más grandes. Por ejemplo, respecto de algunas de las vacunas del coronavirus, ¿no es cierto?, que tienen ciertos efectos, que han tenido ciertos efectos secundarios, que han llevado incluso a personas hasta el mal, o de hecho incluso a personas no sé si por ese efecto de la propia vacuna, pero a estar en condición bien compleja médica, digamos. Entonces, eso, desde el punto de vista médico, queda claro, ¿no es cierto?, que los estudios nos muestran que hay un porcentaje que puede ocurrir, que es muy bajo, pero que puede ocurrir, por lo tanto, es posible. Pero eso no significa que es un argumento para decir que las vacunas en sí mismas son dañinas, por ejemplo, que es lo que de alguna forma se dice, ¿no es cierto? Lo otro, lo que ustedes comentaban acá, el negacionismo, puesto acá, ¿no es cierto?, que se utiliza más bien para negar ciertos hechos históricos, pero uno lo podría, digamos, mostrar en otra área. Es evidente que hay un negacionismo cuando hay personas que son terraplanistas, eso es bastante obvio, porque toda la evidencia nos muestra que la Tierra no es plana, ¿no? Entonces, que es bastante evidente. El negacionismo se ha usado en términos históricos para aquellos que han negado digamos, el holocausto en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque está probado históricamente, ¿no es cierto?, que hubo, ¿no es cierto?, un intento deliberado por ciertos grupos, en principio, como sabemos, en Alemania, por los alemanes, por los nazis, para exterminar un grupo completo, que son los judíos, y también, ¿no es cierto?, a otros grupos como homosexuales, también, aunque no son grupos étnicos, pero sí como grupo étnico a los gitanos. Entonces, ahí tenemos una versión histórica probada por gente que estudió eso, y por lo tanto, quien se niega a eso, ya es evidencia histórica, ¿no es cierto?, es considerado un delito, ¿no es cierto? Y podríamos pensar lo que se discutió muchísimo en Chile, si esto es aplicable, por ejemplo, para aquellos que niegan el atropello de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de la dictadura de Augusto Pinochet. Y si esto llevaría, igual que en algunos países, ¿no es cierto?, a considerar la posibilidad de que sea una suerte de figura, digamos, legal, que podría ser penalizada incluso. Yeah. Entonces, aquellas personas que no tienen conocimiento histórico podría ponerse su opinión en el mismo nivel de aquellos o aquellas que han estudiado esto, ¿no es cierto?, que tienen base documental, base empírica. En principio no, por supuesto, ¿no?, porque así funciona el conocimiento científico. El problema es que en la sociedad contemporánea sí ocurre, ¿no es cierto?, y eso es lo que el autor está de alguna forma tratando acá de demostrar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, dice este autor, no tenemos un sano escepticismo sobre los expertos, que el sano escepticismo es fundamental para que funcione el conocimiento. Uno tiene que ser escéptico o escéptica frente a lo que están entregando los expertos también, ¿no es cierto? Si no, ¿no es cierto?, muchas veces se cree que los expertos se equivocan simplemente por el hecho de ser expertos. O sea, el ser experto es casi una suerte de sospecha de que están como equivocados o equivocadas, o que de alguna forma están actuando con una base de poder que no les corresponde. Eso lo que muchos creen, digamos, en nuestra sociedad contemporánea. Recuerden que lo que estamos viendo en esta clase, ¿no es cierto?, es cómo se entiende este fenómeno en la actualidad, y de ahí vamos a mirar un poco históricamente, que es parte de un curso como historia, como que es historia de la ciencia. Entonces, hay que entender bien cómo funciona en la actualidad este problema. Y uno de los temas que ocurre, ¿no es cierto?, es que los expertos de alguna forma son considerados, en la medida que son expertos, como personas que normalmente se están equivocando. Ya, aquí yo voy a mencionar algo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, en la clase anterior, que encuentro que tiene mucho sentido, pero que lo puedo repetir, pero solamente para reafirmarlo, que yo lo encontré interesante, que cuando va el presidente del Banco Central invitado al Congreso, ¿no es cierto?,
a decir cuáles son los efectos que podría tener el cuarto retiro del fondo de pensiones, ¿no es cierto?, del 10%, por ejemplo, sobre la inflación, en fin, sobre otros fenómenos que pueden darse en la economía. Desde el mundo político, ¿no es cierto?, les dice que lo que ellos dicen como expertos, ¿no es cierto?, en base a los estudios que hacen, contrasta con lo que ellos ven en la calle, con lo que la gente les pide, con lo que la gente les dice, ¿no es cierto? Y entonces, a renglón seguido, dicen, en realidad estos expertos son personas que están en sus páginas, en sus tablas Excel, y están alejados de la realidad. Y los que realmente están inmersos en la realidad, suponiendo que alguien pueda ocurrir, en todo caso, serían, ¿no es cierto?, los propios políticos, ¿no es cierto?, porque ellos son los que ven cómo la gente está sufriendo, digamos, por efecto de la economía y los problemas que estamos teniendo con la pandemia, ¿no es cierto? Y por eso es importante que ellos legislen y aprueben un cuarto retiro del 10%. Entonces, ahí nos está poniendo en duda la experticia desde otro campo de experticia. O sea, nos está diciendo, no, los datos que tú utilizaste, ¿no es cierto?, no concuerdo con lo que tú hiciste, con tu base, por ejemplo, con el modelo matemático que tú estás utilizando, no concuerdo con la información de donde tú extrajiste los datos, por ejemplo, o la manera en que esos datos son transformados qué sé yo, en conocimiento, entre comillas, ¿no? Eso sería el experto contrastando a otro experto. Lo que se dice en el fondo es, tú eres experto, te equivocaste, no tienes idea, porque tú vives en un mundo, digamos, de la élite. Y yo, como político, política, ¿no es cierto?, que vivo inmerso en lo que pasa en la sociedad, yo realmente estoy viendo la realidad y por eso yo voy a legislar para aprobar un retiro del 10%, aunque los técnicos dicen todo lo contrario. Y ahí está toda la idea también, no solamente de que los expertos y las expertas son vistos como una élite, sino también el hecho de que a los expertos, bueno, quería decir esto, me confundí, pero lo que yo digo es que, claro, los expertos se ven como parte de una élite, por tanto, como parte de una élite, ¿no es cierto?, hay un distanciamiento de lo que efectivamente ocurre en la sociedad, por lo tanto, los que están más inmersos en lo que ocurre en la sociedad pueden tomar ciertas decisiones respecto por ejemplo, este tipo de leyes, ¿no? Y lo otro, ahora me acordé, lo otro que también ocurre, ¿no es cierto?, es estas típicas teorías, una suerte de teorías pseudo conspiracionistas o conspirativas en realidad, ¿verdad? Y esto funciona súper bien para criticar a la experticia. Una teoría de la conspiración, en el fondo dicen, si todos los economistas, tanto de derecha como de izquierda, están en contra del retiro del 10%, no significa esto que sea una evidencia de peso científico o de conocimiento experto, sino que más bien es una evidencia para muchos o muchas de que se han puesto de acuerdo desde la élite, ¿no es cierto?, para perjudicar al pueblo o engañarlo, que es lo mismo que dicen los terraplanistas respecto a los científicos que nos han hecho creer que la Tierra es redonda para poder conseguir financiamiento para sus investigaciones, y sin embargo la Tierra, según ellos, ¿no es cierto?, es plana. De hecho, esto es tanto así que esto algunos le llaman, para decirlo de una forma despectiva, terraplanismo económico. Es una expresión que yo escuché en Twitter. Ahí le puse mal terraplanismo, pero terraplanismo. Encontré divertida, pero ocurre un poco con esa misma, digamos, perspectiva, ¿no?, de cómo se entiende esto. Bueno, este autor está muy interesado, ¿no es cierto?, en tratar de entender este fenómeno, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para poder entender el problema, no solamente criticarlo desde afuera y decir de a la gente que no cree los expertos son un idiota, en fin, o están captando porque son ignorantes. Esa posición es pésima porque eso no nos permite entender el problema y solamente nos sitúa en una posición como universitario o como científico o científica universitaria de la suerte claro, una posición de autoridad que solamente la da el lugar que nosotros ocupamos en esta sociedad al trabajar en una universidad o ser estudiantes universitarios o universitarias. Eso es una posición muy mala. Así que, por favor,
que no se les pase por la cabeza porque no ayudan a entender el problema. Hay que tratar de entender por qué ocurre esto y por qué, a pesar de toda la evidencia científica que se puede tener para entender ciertos fenómenos, ¿no es cierto?, se recurre, ¿no es cierto?, a esta sospecha sobre los expertos. El autor nos muestra, ¿no es cierto?, que muchas personas, ¿no es cierto?, instruyen a los médicos sobre qué medicamentos se necesitan, porque los miran por internet, por ejemplo, y captan un poco cuáles son sus síntomas, ¿no es cierto?, y le discuten al médico, o, ¿no es cierto?, se insiste a los profesores en que las respuestas de nuestros hijos en un examen son correctas, aunque estén equivocadas, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con esta presión que se hace sobre los expertos y expertas. Eh, Bastián dice que discute en internet por el terraplanismo económico, ¿o qué? Ahí me perdí. Si quieres puedo usar el micrófono. Es un meme, chuta, me perdí. Ya, ahí me perdí. Si lo tienen, me lo pueden mandar, lo puedes poner en algún lugar para que lo veamos, pero ya, ok. Entonces, esto, miren, vamos, quiero que ustedes lo piensen porque esto es algo que, pensé. Esto es algo que compete muy fuertemente a los profesores de colegio, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho que hay una presión de los padres, ¿no es cierto?, por de alguna forma, respecto del experto o la experta que son los pedagogos, los profesores, cómo debieran enseñar, ¿no es cierto? Y por qué, no, sobre todo por las evaluaciones, ¿no es cierto? Que normalmente puede ser, evidentemente, cuando no son positivas, digamos. Entonces, y ahí muchos se sienten que tienen mayor experticia que los propios profesores o profesoras del colegio. Entonces hay un problema ahí que se da, sobre todo en ciertas áreas. Entonces esta presión está sobre los médicos, ¿no es cierto? Respecto a los diagnósticos, está sobre los profesores respecto a sus evaluaciones. Lo hemos visto sobre los economistas respecto de sus proyecciones económicas, ¿no es cierto? Está sobre las encuestas, los sociólogos, gente que hace encuestas, ¿no es cierto? Que es evidente que hay un problema ahí, porque los médicos se pueden equivocar, los profesores nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Los economistas, qué sé yo, todos nos podemos equivocar, pero el tema es que ya no se confía en ningún experto y en ninguna experticia, ¿no es cierto? Y por eso es que la gente se siente no diría con la obligación, perdón, otra cosa que quería decir. Se siente con la autorización, ¿cómo se diría? Siente que es válido, ¿no es cierto?, que ella emita una opinión porque su opinión es tan válida como la del experto. No, como que hay una suerte de visión como de horizontalidad, que casi, como dice el autor ¿no es cierto?, se ve como una especie digamos, de llevar a cabo, ¿no es cierto?, la democracia. O sea, en una democracia todas las opiniones son válidas, por tanto, no tiene por qué el experto o la experta tener un mayor peso cuando da una visión sobre unas cosas que aquellos que no lo son. Y por eso es que entonces se le discute a los profesores, se le discute, ¿no es cierto?, a los médicos, se le discute a los economistas, en fin, y a todos los que pueden parecer como expertos. Un poco lo que el autor nos quiere comunicar, según yo entiendo. Claro, pero ¿Sí? ahí lo dice, perdón, ahí le dice que está más ligado al narcisismo más que a la desconfianza. Eso sí, en la página anterior usted lo había puesto. Sí, sí, perdón. No, eso. Nada más. Esa es justamente la interpretación, la tesis de este autor, que yo no estoy tan de acuerdo con esta tesis, porque creo que se pueden ver de otra manera, pero para entender la tesis del autor, es justamente que no es simplemente un cuestionamiento de un escepticismo que es súper necesario, porque ser escéptico es fundamental para que exista el conocimiento científico, sino que simplemente no querer aceptar de que alguien puede saber más que yo. Y eso es un narcisismo. ¿Y por qué esa persona se siente con mayor autoridad y me dice lo que tengo que hacer? ¿Por qué esa persona me dice que tengo que usar mascarilla? ¿Por qué esa persona me dice que no puedo hacer una fiesta con
con toda mi familia cuando no nos vamos a contagiar. Eso es lo que se dice, por supuesto, yo creo que evidentemente que hay contagio, pero estoy tratando de entender un poco esa lógica, ¿no? Que yo no comparto, evidentemente. ¿Por qué el presidente del Banco Central me dice a mí, senador, qué es lo que tengo que hacer cuando yo sé lo que ocurre, ¿no es cierto?, en mi territorio? ¿Por qué la profesora le pone una mala nota al profesor a mi hijo cuando yo sé que sabe, y que sabe de matemáticas y lo está evaluando de manera negativa? Es un poco la lógica. Vamos a mirarla acá. Cuando veamos el tema de la antivacuna, de las vacunas específicamente, vamos a ver un tema que es súper complejo, porque además el tema de las vacunas y el tema en general médico no solamente puede traer una consecuencia de una diferencia de visión de mundo, de opinión, lo que ustedes quieran, sino que puede traer la muerte de una persona o de un grupo de personas. Cuando uno no quiere vacunar a sus hijos o a sus hijas, ¿no es cierto?, no solamente está tomando una posición egocéntrica respecto de que por qué me van a decir lo que yo tengo que hacer, sino también está generando un daño a sus propios hijos o hijas que se pueden morir y que contagian a otros que si hubiesen estado vacunados no hubiese ocurrido, ¿no es cierto? Entonces, eso es un gran problema. Por ejemplo, Bastián dice, esto se hace cuando un apoderado, ¿no es cierto?, le pide a un docente de historia, por ejemplo, hablar de la dictadura como algo bueno y este tipo de corrientes de pensamiento. Claro, es una pregunta. Sí, esto ocurre, ¿no es cierto? Claramente ocurre cuando se ve temas que son conflictivos, como por ejemplo el origen del golpe militar del año 73, ¿no es cierto? Entonces, el profesor te dice ¿no es cierto?, que el golpe militar fue una digamos, una consecuencia natural del desgaste de la democracia, digamos, en los años 70, un enfrentamiento polarizado de los grupos, ¿no es cierto? Y que, ¿no es cierto?, de alguna forma lo que ocurrió es algo que era esperable, ¿no es cierto?, en una situación como la que se estaba dando en ese momento, ¿no es cierto? Y lo que hacen los militares en el fondo es hacer lo que tenían que hacer en el fondo. Eso es una interpretación con la cual yo no estoy de acuerdo, en todo caso, de partida, lo digo. Y en el fondo hicieron su tarea patriótica, se dice, ¿no es cierto?, de llevar al país al orden. Entonces miran a Pinochet y todo el régimen militar como una forma de poner un orden que había sido alterado de alguna manera con Salvador Allende. Es una interpretación que es claramente conservadora y de derecha. La otra interpretación es, ¿no es cierto?, decir que en el fondo lo que ocurre, ¿no es cierto?, que las transformaciones que propuso Allende son tan profundas para el país, ¿no es cierto?, en los años 70, que los grupos de poder no hallaron ninguna otra opción más que enfrentarse por la vía violenta y poner a los militares para que sacaran del poder al gobierno, ¿no es cierto?, y además todo un conjunto digamos, de fenómenos asociados al boicot y al sabotaje del propio gobierno. Entonces acá tenemos justamente esta posición. Aquí uno diría, uno tiene una posición A, otro tiene una posición B, y los dos son válidas. Entonces uno podría decir, ya, yo quiero una escuela que me enseñe A, entonces lo mando a un hijo o una hija determinada al colegio, o yo quiero una escuela que me enseñe B, y lo mando a mi hija o a mi hijo a ese colegio y todos quedaríamos contentos. Eso no es la experticia. No funciona así. Porque para que una interpretación sea considerada como algo, como un hecho histórico científico, tiene que tener un asidero empírico, tiene que tener una perspectiva, digamos, que me permita a mí evaluar si esa posición respecto a lo que fue el origen del golpe militar es considerada como algo, ¿no es cierto?, como de alguna forma plausible o no plausible en términos, digamos, de la evidencia que entrega. Y ahí en donde queda claro, ¿no es cierto?, que en el marco de la guerra, que, por ejemplo, en el marco de la Guerra Fría, todo el papel que jugó Estados Unidos, no voy a relatar esto porque no es parte del curso, pero el papel que jugó Estados Unidos respecto de mantener, ¿no es cierto?, el paro de los camioneros en los años 70, que estaban en contra del gobierno de Salvador Allende, del boicot que de alguna manera hizo a ciertas empresas, ¿no es cierto?, con el papel que jugó la prensa, ¿no es cierto?, como el diario del Mercurio, en fin. Eso está probado porque hay evidencia histórica y hay archivos que lo dicen y hay testigos que lo dicen, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, en el marco de la Guerra Fría, que se quería evitar que un país como Chile llegara a ser una nueva Cuba, digamos, y menos por la vía democrática como ocurría acá, ¿no es cierto? Y eso finalmente fue lo que llevó en parte, ¿no es cierto?, gran parte responsable de que los militares entraran, ¿no es cierto?, porque había sido formado, de hecho, con esta visión
anticomunista por los mismos norteamericanos y llegan, ¿no es cierto?, a hacer el golpe. Entonces, esa visión no tiene más sentido, no porque yo sea de izquierda o porque yo crea, ¿no es cierto?, que Pinochet fue malo simplemente, sino que porque tiene un asidero en términos de la evidencia empírica que entrega. Y lo mismo puede ser con las vacunas, ¿no? Y lo mismo puede ser con el terraplanismo o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, ¿no es cierto? Entonces, para evaluar eso, no solamente uno podría decir, tendría que ser un historiador y habría que estudiarlo, sí, pero también se puede evaluar desde afuera. Aquellas personas que no son historiadores pueden buscar la evidencia, pueden mirar, ¿no es cierto?, si se entrega evidencia empírica que sea plausible para formarse una opinión. Entonces ahí la opinión no es simplemente estar de acuerdo o en contra, sino que estar fundada sobre bases de estudios anteriores. ¿Mm? Por supuesto, esto en las redes sociales no funciona, porque la gente normalmente opina nada más, opina y tira cualquier cosa, digamos. Y yo soy bien asiduo a leer a Twitter, aunque sigo cuentas de personas que no... En las redes sociales además tienen una cosa bien extraordinaria, porque normalmente uno elige a las personas que piensan como uno. Y el sistema te muestra a otras personas que más o menos hacen lo mismo que uno hace. Entonces yo sigo normalmente profesor universitario, normalmente de historia, normalmente de ciencia, o de mi tendencia política afín a lo que yo pienso, en fin. Por lo tanto, genera la idea de que todos piensan igual que yo, y que todo el mundo piensa igual que uno. Y eso es una de las grandes locuras de las redes sociales, que nos encapsula, digamos, en un mundo que pareciera que fuera todo igual al que vemos en el celular o en el computador. Y es evidente que las redes sociales, de las cuales las cuentas que yo no sigo seguramente, evalúan, ¿no es cierto?, el golpe de Estado de una manera completamente distinta o a lo que yo he dicho hasta ahora, sin base empírica. Y Héctor dice, por ejemplo, si el profe es de izquierda, le van a decir que está adoctrinando a sus niños, y si es de derecha, le van a decir que es un golpista. Uno debería mantenerse neutral al momento de enseñar y ahí abrir el debate del curso. Claro, lo que uno puede hacer al respecto en el conocimiento histórico, creo yo, ¿no es cierto?, es ver y evaluar de alguna manera qué hecho está, digamos, fundamentado por un conjunto de investigaciones de archivos, por ejemplo, de testigos de la época, o sea, de material empírico, no simplemente de opiniones, y que se puedan contrastar. O sea, no solamente ver el archivo de Washington, también ver el archivo, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética en el momento, no solamente entrevistas a gente de derecha, sino también de izquierda en algún momento, o sea, tener un conjunto de elementos que permitan hacerse una idea. Entonces, en base a eso, es difícil en todo caso, porque implica que uno tenga que hacer un trabajo que a veces no es fácil de encontrar, de encontrar documentos, libros, perdón, bibliografías sobre el tema, para formarse una opinión. Ahora, el adoctrinamiento lo piensa el que le están enseñando distinto a lo que ellos creen, y normalmente funciona así. Y por eso es que es importante el diálogo para enfrentar el tema de las experticias, y el papel que jugamos aquellos que no somos expertos. Es sumamente importante el diálogo, por supuesto, sobre base de entregar pruebas de lo que uno está diciendo, o de que uno puede aprender con otro o con otra, ¿sí? Eso es bien relevante. Bien. Vamos a ir cerrando acá, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere decir algo antes de concluir. Vamos a ir cerrando acá porque me gustaría que en la clase siguiente discutiéramos esta idea del autor de por qué, en el fondo, el rechazar la experticia es un tema de la sociedad egocéntrica en la que estamos viviendo en la actualidad. Eso lo veríamos en la próxima clase mejor, con más detalle.